Sí, hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en otra de nuestras pequeñas cápsulas. Ya saben, nosotros somos parte de la Iguana de su Piedra, del movimiento estudiantil Espartaco. Mis compañeros Brenda Cabello, Fernanda Narváez y Ernesto Campeche, vamos a hablar sobre un tema que en la cápsula pasada pues quedó un poco general y vamos a concretizar un poco más el tema en tanto la crisis que pasa en el mundo actualmente. Bueno, yo empiezo abriendo la discusión hablando de la escena geopolítica que pues existe actualmente con esto del COVID, ¿no? Es bien sabido que pues el COVID en estos momentos pues tuvo un avance pues muy alto. Esto pues se ve reflejado por las condiciones que pues los diferentes países tienen, ¿no? Como la velocidad de comunicaciones o la hipermovilidad, ¿no? El hecho de que pues haya intensos intercambios de la globalización, pues son factores que tienen que ver con cómo esta pandemia pues se va regularizando, ¿no? En este sentido, pues la necesidad de cuidarse y de tener una sostenibilidad de la vida, pues es muy importante, ¿no? Porque pues esta crisis pues ha dejado de ver pues la injusta organización social que hay pues por parte de diferentes países que pues tienen un modo de producción pues digamos capitalista y pues con políticas neoliberales. Y bueno, ya abriendo esto, pues no sé qué piensen los demás compañeros. Bueno, pues sí, es cierto que el COVID es una catástrofe mundial, ya que ha hecho evidente los estragos de las políticas neoliberales, ya que los sistemas de salud de la mayoría de los países se tiende a una privatización donde la gran mayoría de la población no tiene acceso. Un gran sector de la población mundial no tiene acceso al agua, indispensable para la preservación de la salud, no tiene acceso a una buena alimentación, lo cual es igualmente importante para conservar la salud, no tiene acceso a educación, lo cual también dificulta que se pueda informar correctamente a la población. En fin, en el mundo hay muchos problemas que si bien el COVID no ha hecho nada más que evidenciar el problema mundial de la globalización y del neoliberalismo, donde la gran mayoría de la riqueza se concentra en pocos capitales de las grandes potencias y en general las grandes industrias que ellos representan. Este problema del COVID, que es un problema mundial, pues no es que ha hecho evidente estas diferentes diferencias entre las dos grandes clases sociales, ¿no? Entre los burgueses y los capitalistas, los burgueses y los proletarios, donde la clase trabajadora, por lo general es la que sufre más, y aquí hemos evidenciado, bueno, aquí se está evidenciando. Así es, como lo mencionan los compañeros Christopher y Ernesto, la pandemia por COVID-19 ha venido pues, a hacer evidente todos estos problemas que decantan la crisis económica. Pero es importante que nosotros entendamos que esta crisis pues viene desde hace mucho tiempo y no es generada por la pandemia del COVID. Lo que sucedió es que pues existió un truene en el sistema financiero, existió pérdida de muchos empleos a nivel mundial, se estima que se perdieron más de 25 millones de empleos por la pandemia por COVID, pero eso simplemente responde a que se están agudizando las contradicciones del sistema capitalista, como ya lo decía Christopher, en estos países que están bajo el modo de producción capitalista. Entonces, es muy importante poder entender esto porque nos abre el panorama para poder comenzar a discutir por qué se dice que la crisis por COVID-19 es similar a la crisis de 1929, por ejemplo, ¿no? Esto fue algo que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador y no lo hace por casualidad, no lo hace a la ligera. Eh,
bueno, derivado de la crisis por la pandemia, pues va a haber una grande recesión económica, como ya les menciono, pérdida de empleos, quiebre de las burbujas financieras, caída en los precios del petróleo y muchos problemas que en conjunto pues hacen una gran crisis. ¿Qué opinan de esto, compañeros? Sí, algo fundamental que mencionan los compañeros es que esta crisis evidencia que hay clases sociales y que hay mucha distinción entre ellas, ¿no? Podemos ver que por un lado hay gente que no puede quedarse en su casa, que no puede resguardarse porque tiene que vivir al día y por lo tanto tiene que salir a trabajar, lo cual pues potencia que haya contagios, pero que así es la vida, ¿no? Que se tiene que resolver las necesidades inmediatas de esta manera y que el sistema no permite que esta gente se pueda resguardar. Entonces evidencia esto, que como bien dice Brenda, no es algo a causa del coronavirus, ¿no? Sino que se ve en este momento debido a las condiciones económicas que están tronando, pues por la necesidad de tener que resolverlo y que no se deje al lado, pues la crisis económica. No sé cómo vean los demás compañeros. Sí, porque es una crisis sanitaria y económica. Ya hay crisis sanitarias a nivel mundial. Hay que entender que mucha gente se ha muerto y se sigue muriendo por otras enfermedades, como viene siendo derivado del VIH, el cólera, malaria, hepatitis, enfermedades derivadas del corazón, y sin contar la gente que se muere en guerras y la gente que se muere de hambre. O sea, y todo esto derivado pues de las mismas políticas, no tanto neoliberales, que las agudizaron, sino del modo de producción capitalista, porque ya la gente se estaba muriendo en una cantidad importante por esas enfermedades y estas condiciones. La diferencia del COVID es que es una enfermedad que por su naturaleza es mucho más fácil de contagiarse a nivel mundial. Es lo que pasó por las relaciones comerciales que se entablan en el mundo, pues la propagación de la enfermedad es rápida, pero también pone en evidencia la debilidad del sistema económico porque hace a países como en nuestro caso México muy dependientes de los países extranjeros, y también hace muy evidente que los sistemas de salud, de educación y en general la alimentación de la mayoría de la población está muy mal. Por ejemplo, en México la mitad de la población vive en algún umbral de la pobreza, y todo eso es derivado de esas políticas neoliberales que agudizan la contradicción entre los ricos y los pobres, porque por una parte hace las empresas ricas más ricas, a los hombres ricos más ricos y a los pobres más pobres, porque los despojan de los recursos naturales de sus países y el beneficio es para esas empresas. Pero no importa para ellos que esto implique pues el rompimiento del tejido social o que mucha gente se muera de hambre o se muera de enfermedades. Y esto lo ha evidenciado muchísimo más, porque no, la mayoría de la gente que está muriendo, pues es precisamente gente trabajadora. Y eso hay que recordar. O sea, una muerte ya es grave. La enorme cantidad de personas que están muriendo, pues es por estas políticas. Esas políticas que tanto gobiernos como capitalistas estuvieron de acuerdo. Porque en sí no le importa, a las personas le importa lo que le importa es la ganancia. Y eso es lo que implica. Solamente que esta pandemia no hizo más que evidenciar lo que ya venía sucediendo. Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, Ernesto, pues el virus es muy contagioso, ¿no? De hecho, pues es exponencial el modo en cómo se reproduce, ¿no? Y pues de hecho es bien sabido que pues el 80% de los casos de COVID pues son así asintomatos, ¿no? Es decir, que no tienen pues síntoma alguno que pueda desenmascarar pues que pues sí tengan esta enfermedad, ¿no? Más bien pues se ve pues tiempo después el hecho de pues que la enfermedad ha avanzado, ¿no? Y esto pues sí es consecuencia de pues lo que ha pasado en tanto a las actividades económicas de diferentes momentos de la historia, ¿no? Porque ahora pues afecta tanto a la organización productiva, industrial y comercial, y pues esto pues sí ocasiona lo que has mencionado de la pérdida de empleos, las crisis de empresas, porque al fin y al cabo
pues quien paga este tipo de cosas, pues son las pequeñas empresas y los trabajadores, ¿no? Porque pues ellos no tienen una sostenibilidad, ¿no? En cambio, pues los burgueses, pues tienen ahorros, tienen pues otro tipo de cuidados, ¿no? En un sentido económico. Ellos pues no tienen en ese sentido una dependencia como pues el obrero pues sí la tiene, en tanto pues tiene que trabajar y tiene que salir a las calles pues a buscar el pan. Pues todo esto que mencionan los compañeros, también es importante que nosotros podamos ir analizando por separado cómo es que los países han afrontado la crisis por COVID-19. Pues si bien es una pandemia que se desató a nivel mundial, cada país tomó las medidas que sus gobiernos creyeron convenientes. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el modo de producción que domine en esa nación y también con qué intereses son los que se están cuidando durante esta pandemia. Entonces, pues es importante hablar de países como Cuba y países también como China, que no han tenido la misma respuesta ante esta pandemia con respecto a otros países como lo son Brasil y Estados Unidos. ¿Qué piensan de esto, compañeros? Bueno, pues aquí es lógico que la, la pandemia no va a afectar a todos los países por igual, porque las condiciones son diferentes, la naturaleza del virus en ciertos lugares es igual diferente, pero se puede hacer un contraste general de dos partes. Por una parte, los países con un buen sistema de salud público, porque no importa que tengas un buen sistema privado, la mayoría de la población no tiene acceso a él, entonces, pues no va a estar al alcance de todos. También otro factor importante es la alimentación, qué tan bien alimentada está la población, porque una población bien alimentada tiene mejor defensas y va a afrontar mejor las enfermedades, o igual no las va a manifestar. También el acceso a servicios básicos como al drenaje, al agua, a la vivienda. Todas esas condiciones hacen que las diferentes naciones pues tengan diferentes pues maneras de cómo atacó la pandemia a cada país. Por ejemplo, podemos tener el caso donde se originó en China, que el día de ayer tenía 83,000 casos y 4,634 muertos. A pesar que fue el lugar donde inició, sus números son relativamente bajos comparados con otros países. ¿Pero por qué? Porque tiene un sistema de salud público y tiene, donde hay un seguro general para la mayoría para la población trabajadora. Tiene 1,79 médicos por cada 1,000 y tiene, como su producción es enorme, tiene facilidad para poder adquirir material médico, incluso construyeron hospitales especializados para atender el COVID. Y aparte tiene un sistema político muy eficiente donde la población atiende lo que dice la autoridad, tiene formas de hacer llegar la información y fue una, una campaña médica que hizo China y al día de hoy su curva está bajando, van por muy buen camino. También podemos tener a Cuba, un país que a pesar de la agresiva y genocida bloqueo económico organizado por Estados Unidos, pues uno de las principales preocupaciones de Fidel fue crear un sistema de salud público, tecnología médica, con lo cual la población se pudiera atender. Tal es tanto es que tienen 9 médicos por cada 1,000 habitantes, es el primer país a nivel mundial. Tienen un buen sistema de salud, o sea, donde los médicos no se esperan que vayas tú al hospital, digo al doctor, sino el doctor va a las casas, está muy bien organizado eso. Tienen un buen sistema de control. Al día de hoy tienen 2,071 casos con 83 muertos, un nivel muy bajo comparado con los vecinos de Cuba. Y pues el gobierno cubano se preocupa mucho por la población, tienen un buen sistema de comunicación con ellos, la población está bien alimentada
tienen acceso a los servicios básicos y pues no es una preocupación para ellos ahorita el COVID. Lo han mantenido bien y no solo es tanto que tienen médicos suficientes para atender a su país, sino que han enviado médicos a nivel mundial. O sea, a los mismos países que apoyan el bloqueo económico reciben ayuda de Cuba. Eso demuestra la mentalidad del pueblo cubano, la diferencia de los modos de pensar, de los modos de producir del vecino norteamericano, que pues no le importa que la gente muera siempre y cuando se mantenga la ganancia. Podemos ver dos países con un éxito al tratar esta pandemia. Y por el otro lado, tristemente podemos ver a Estados Unidos con cerca de 2 millones de casos y con más de 100,000 muertos. ¿Por qué pasa eso? Porque tienen un sistema de salud completamente privado. Es muy difícil acceder a la salud en Estados Unidos si no tienes dinero. Es fácil que se mueran porque hay mucha población indigente, hay mucha gente que está mal alimentada, hay poco acceso al agua. O sea, es una ilusión que Estados Unidos es un país lleno de oportunidades porque una enorme población vive en la pobreza, principalmente gente negra, inmigrantes latinos, pues se la ven mal y pues también tiene mucho que ver con las medidas que adoptó Estados Unidos. Cuando China empezó este problema, Cuba también metieron las medidas preventivas inmediatamente. Estados Unidos priorizó la economía, como siempre lo ha hecho. Entonces, no se tomaron las medidas, no se cerraron fronteras, no se tomaron medidas sanitarias, y al día de hoy Estados Unidos es el foco mundial. Y se estima que mueran muchas más personas y se contagien más, porque está desbordado su sistema de salud, no estaban preparados para ello, a pesar que tengan la tecnología, han tenido que comprar mucho material de China, del mismo país que su presidente ataca día y noche, y pues es un desastre Estados Unidos en materia de salud. También tenemos aquí en América a Brasil, con cerca de 652,000 casos y 35,000 muertos. Un país que si bien tuvo un gobierno progresista, el cual cayó por un golpe de Estado de la derecha reaccionaria de Brasil, pues igual que Estados Unidos tienen una prioridad económica. El presidente Bolsonaro no llamó a esta crisis sanitaria mundial una gripita. No quiso cerrar las fronteras para no perder la ganancia de las empresas que lo posicionaron a él en la presidencia. No tuvo las medidas sanitarias correspondientes y al día de hoy también está entre el tercer y cuarto país con mayor mortalidad por esta enfermedad. Aquí podemos ver un contraste muy importante. Por una parte, hay países con gobiernos que realmente íntegramente se preocupan por su población, tienen sistemas de salud pensado no en la ganancia, sino en atender a la gente. Porque en sí, tanto la alimentación como la salud son derechos fundamentales de la humanidad, y que esos sean privatizados y mercantilizados, pues limita a la población, a una enorme cantidad de la población, a tener acceso a ello. ¿Y qué pasa? Pues mucha gente muere o está débil para enfrentar esto. Entonces aquí vemos a tanto Estados Unidos como Brasil que priorizaron la economía, priorizaron eso antes que la salud, y pues el resultado fue pues lo que se está viviendo. Y así podemos ver a muchos países, por ejemplo, Uruguay con un buen sistema de salud legado de los gobiernos progresistas, a Ecuador, a Paraguay también en una crisis por los modelos que están implementando. Europa también, a pesar de que se pinta como un éxito económico, también hay pobreza en Europa. Y pues se pueden ver diferentes contrastes. Pues sí, como bien lo menciona Ernesto, hay un contraste entre estos 4 países de los que les hemos hablado. Yo pienso que una de las claves que hace diferente a un país de otro
pues es la privatización del sistema de salud, como también ya lo mencionaba mi compañero. En Cuba y en China, la salud se mantiene como un derecho de la gente y no se hacen negocios con ella. Además de que la ciencia, el avance tecnológico en la medicina, está al servicio de los pobres y tampoco se hacen negocios con esa información científica. Entonces es muy importante que nosotros podamos llegar a hacer un análisis más profundo de lo que pasa en cada país y también de lo que está pasando en México, porque en México se tomaron medidas muy concretas para afrontar la crisis por COVID-19. ¿Qué piensan de esto, compañeros? Sí, bueno, podemos ver que los llamados países desarrollados son los que han tenido mayores problemas para enfrentar la crisis del coronavirus, ¿no? O sea, no han podido atacar la raíz de los contagios. ¿Y por qué es esto, no? O sea, supuestamente el discurso es que España, Italia, Francia, Estados Unidos, Brasil son de las economías más fuertes. ¿Por qué en los hechos no han frenado este problema, no? Y es por eso que mencionan los compañeros que lo que está en el centro, pues es la ganancia y por lo tanto la gente no importa, ¿no? Y puede morirse como si nada, ¿no? Mientras ellos seguirán con sus negocios. Entonces, más bien esto evidencia y nos hace cuestionarnos pues este modo de producción, porque pues no se puede que la gente no importe, ¿no? Y bueno, lo podemos ver muy claro en los Estados Unidos porque aparte de este problema, pues ahorita tienen un sinfín de manifestaciones por el asesinato de George Floyd, lo cual genera mayor crisis porque la gente pues está manifestando y es el foco, ¿no? de importancia a Estados Unidos porque no ha podido controlar el problema del coronavirus y ahora tiene otros problemas que no son de ahora, ¿no? Sino que la violencia policíaca es un problema estructural que corresponde pues a que la gente no se manifiesta, a que la gente no diga nada contrario al gobierno. Entonces salen muchos más problemas que se pueden ver en este momento, ¿no? Y que supuestamente son los países más desarrollados, pero esto no es más que parte de un discurso de que necesita haber países supuestamente desarrollados para que otros que busquen ese desarrollo no se puedan desarrollar, ¿no? O sea, que haya unos que sometan a otros, ¿no? Y podemos ver que esto no sirve porque la gente pues está muriendo y no están haciendo nada para contrarrestar esta situación. Bueno, efectivamente, ya está muy mencionado el hecho de que pues es de diferentes formas el cómo pues se ataca esta crisis de pandemia, ¿no? En el caso de China, como ya lo menciona Ernesto, pues es importante también mencionar que pues no hay como en sí pues una guerra mediática dentro de China. Es decir, no hay quien cause un pánico pues como en otros países. En ese sentido, pues hay una organización pues mucho más fuerte de la gente y también de la cooperación de la comunidad médica, porque pues en China pues sabemos que pues en menos de una semana son capaces de construir un hospital, ¿no? Pero pues eso lo pueden hacer porque pues hay prioridades, ¿no? Priorizan pues otro tipo de actividades. Estados Unidos hay que recordar que pues se salió eh, de la Organización Mundial de Salud, ¿no? Y lo hizo porque pues no estaba de acuerdo con lo que proponía la misma organización, ¿no? Y también pensaba que pues ahí de alguna u otra manera como que no querían meterse con China, ¿no? Trump estuvo mucho tiempo pidiendo que pues sí se metieran a China a investigar, ¿no? La Organización Mundial pues no quiso ceder y pues ¿qué hizo Trump? Pues simplemente se salió, ¿no? Pero pues esto no está alejado del caso de Brasil, ¿no? El jueves pasado Brasil pues ha desplazado a Italia, ¿no? Ahora es el tercer país con más muertes en el mundo, ¿no? Atrás de Estados Unidos y del Reino Unido. Lo que menciona Bolsonaro es que pues hay un sesgo ideológico, ¿no? Y que pues él también piensa salirse de la misma Organización Mundial de la Salud si pues no se toman o no se acatan las medidas que pues dejen que la economía pues siga fluyendo, ¿no? De hecho, pues
es bien sabido también que en Brasil, pues se ha dejado en ese sentido, pues que la gente pues ya empieza a hacer una vez más sus actividades, ¿no? Ya desde casi un mes atrás. Esto pues también es por prioridades, ¿no? Porque pues su mercado, por lo menos de Brasil, pues es o trata de seguir siendo funcional pues, como lo ha sido, ¿no? A pesar de que pues siga existiendo esta pandemia. Pero pues esto pues trae consigo pues sí estos problemas que pues ahora está pasando Brasil. Y con Cuba pues es importante mencionar que pues este país fue el primero que pues dio ayuda humanitaria a China, ¿no? Cuando empezó toda esta cuestión del COVID, pues ellos fueron los primeros en resguardar pues esa ayuda, pues mandando médicos, y no solo a China, ¿no? Ya después a cientos de países pues han mandado médicos, que también ahí hay una guerra mediática, ¿no? Porque pues las noticias no, pues en sí no les importa eso, ¿no? No es como que eso sea noticia, ¿no? Más bien, pues sí, como que ahí tratan, pues un poco de acaparar o de tapar, pues eso que está pasando, ¿no? O de cómo se trata de combatir en estos países que pues no son en sí capitalistas o neoliberales. Sí, también, por ejemplo, que como es, digamos, ya la costumbre de América Latina, pues ante una desgracia, pues muchos políticos aprovechan para enriquecerse. En el caso de algunos países, han tomado el pretexto de la crisis sanitaria para pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, lo cual, pues es está, pues muy mal, está en términos económicos porque si está la crisis y piden dinero, al final van a terminar pagando más de lo que pidieron porque el Fondo Monetario así funciona. Se va a aumentar las privatizaciones porque esas son muchas de las condiciones que pide el Fondo Monetario y pues se van a agudizar las condiciones que hicieron que la crisis fuera tan agresiva. No sé qué opinen de esto, compañeros. Sí, precisamente como lo mencionan los compañeros, el hecho de que los países recurran al Fondo Monetario Internacional y además instituciones mundiales para rescatarlos, pues más bien profundiza la crisis y generará más condiciones de pobreza para estos países, ¿no? Esto es algo completamente distinto a lo que México ha decidido. El presidente López Obrador ha sido claro en que México no recurrirá al Fondo Monetario Internacional para pedir préstamos, pues lo que busca es generar ingresos dentro del país. Por eso es que es importante cuestionarnos si esta coyuntura, esta crisis, ha permitido que avance la cuarta transformación. Yo pienso que sí, y esto se puede ver claramente con el ejemplo de los impuestos. Como ustedes saben, en días recientes, la directora del SAT, Raquel Buenrostro, ha dicho que para junio se espera que 9 empresas paguen lo que debían a gobiernos anteriores en impuestos. Esto lo han evadido de diferentes maneras legal, porque así se permitía en los gobiernos neoliberales que las empresas pudieran hacer legalmente muchos vacíos que se justificaran en la legalidad, pues había consultorías y despachos que permitían pues diferentes mecanismos para que ellos pudieran no pagar impuestos, ¿no? Esto ya no se va a permitir y en este momento pues se ha forzado a las empresas debido a la presión social de que es necesario que México genere sus propios ingresos para afrontar la crisis económica, social y la crisis sanitaria. Entonces estas empresas han comenzado a pagar los impuestos. Hasta el momento 3 empresas, Walmart, FEMSA y la de tecnología IBM, ya han pagado sus impuestos, de lo que se han obtenido 25,000 millones de pesos, lo cual podemos decir que es mucho dinero, pero que más bien se ocupará para enfrentar la crisis, ¿no? Entonces es fundamental que veamos si México ha actuado pues de forma correcta ante la crisis y que ha priorizado, ¿no? Podemos ver que sí ha priorizado a la gente porque no ha venido a rescatar a los bancos, a las empresas, sino se les ha pedido pues que se muestren favorables a esta crisis, ¿no? Que tengan una postura pues en favor de lo que necesita el país, ¿no? Esto ha sido pues a través de la presión que ha ejercido el gobierno federal y que esta crisis lo permite, ¿no? Yo no sé cómo vean mis compañeros respecto a esta pregunta que yo
hago de si la coyuntura permite que avance este proyecto de la Cuarta Transformación. Sí, yo opino que sí, porque bueno, en el caso de los impuestos de esas grandes empresas que los habían evadido en contubernio con gobiernos anteriores, no salió el tema por el COVID, sino era un tema ya de mucho antes, y con el tema de los hospitales era evidente que los gobiernos anteriores lo habían dejado destrozado al sistema de salud. De hecho, salió con la polémica de la compra-venta de los medicamentos, y de hecho ya se había dicho que ese dinero derivado de los impuestos se iba a emplear para reforzar el sistema de salud. O sea, no es una jugada de la manga del gobierno para decir que va a contrarrestar algo que no va a hacer, sino es algo que va siguiendo su lógica de gobierno y que es consecuencia de la forma de gobernar de Andrés Manuel. Este dinero que era de la nación porque esas empresas estaban favoreciendo del trabajo de la gente, de los recursos naturales de la gente, de la infraestructura que creó el Estado, las carreteras, para que se puedan transportar sus mercancías, para que se puedan transportar los obreros, las facilidades que se le dio para la construcción, y que lo mínimo dentro de la legalidad de una república es que paguen impuestos. No obstante, pues no lo hacían. Simplemente lo que sí es que sobornaban a funcionarios para que no pagaran sus obligaciones fiscales, y eso dejaba al país con un déficit fiscal. Ahora, México, independientemente de la crisis, el gobierno federal ha dicho que no va a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a Estados Unidos no le va a pedir, porque ya se ha pedido demasiado. Gobiernos anteriores lo han hecho y actualmente se sigue pagando. De hecho, va a ser, la deuda mexicana es grande, que pues van a pasar muchas generaciones para poder pagar. Y si en esos instantes se pide otro préstamo, lo que va a hacer es que va a aumentar la deuda y en un punto se va a tener que pagar. ¿Y con qué se va a pagar? Pues con nuestros recursos naturales, endeudándonos más, condenando a las generaciones a unas condiciones de pobreza mucho más agresivas que las que tenemos ahora. Y si en un futuro posterior llega una crisis sanitaria como esta, pues la gente va a estar mucho más desprotegida, la gente va a estar más desprotegida con otras enfermedades, va a haber un clima de inseguridad porque va a haber condiciones pauperas. Entonces es un peligro realmente los préstamos al Monetario Internacional y a otros organismos internacionales, porque en sí lo que se paga más son de intereses, no tanto la deuda. Y históricamente se ha visto países que han quebrado por eso. Tenemos el caso reciente de Haití, tenemos Argentina, tenemos el caso griego. O sea, entonces pedir prestado es un suicidio para la nación. Entonces, cuando llegó el COVID, México fue muy responsable porque cuando se vio que podría ser un problema a nivel mundial, cuando empezaban a haber muchos casos en China y se empezaban a ver en lugares cercanos, países cercanos a China, pues México organizó pues un plan de contingencia. Los hospitales que se estaban dando mantenimiento se aceleró, se vio la necesidad de comprar insumos, de ver la necesidad. Cuando llega el virus a México, pues México ya estaba protegido. Lamentablemente no estaba protegido al 100% porque objetivamente no hay los recursos suficientes como para ampliar el sector salud como se debe, porque pues cómo lo habían dejado los gobiernos anteriores en un estado lamentable, incluso más de 300 hospitales sin terminar, personal médico que estaba laborando en malas condiciones, pocos insumos, y pues obviamente pues el sistema de salud era muy complicado de reforzar en tan poco tiempo. Era un proyecto a largo plazo lo que se estaba haciendo reforzando el sistema de salud, que la salud iba a ser constitucionalmente un derecho, y se estaba encaminando hacia eso, porque la gente tiene que tener una buena alimentación, seguridad y salud para vivir bien. Y pues precisamente son los pobres los que no pueden tener acceso a esas tres cosas, pues porque el neoliberalismo dejó destrozado a México con tanta privatización, con tanto
tanto despojo de nuestros recursos a los grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros, porque también ha habido privatización a favor de las empresas nacionales. Sí, precisamente como lo menciona Ernesto, esto nos lleva a cuestionarnos la forma en que gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, hubieran afrontado esta crisis, ¿no? Sabemos que en el 2009 con Felipe Calderón se compraron miles, millones de vacunas, pero estas ni siquiera fueron ocupadas, ya que el presupuesto que se dio fue de las mismas instituciones del IMSS, del ISSSTE, no fue de parte del gobierno federal. Se echaron a perder vacunas, lo cual nos lleva a cuestionarnos pues la transparencia de estos recursos que se invirtieron en las vacunas, si fue así, cómo se manejaron. Hay muchas lagunas ahí en cuanto a la información, porque por decreto presidencial en ese año, Felipe Calderón dijo que no se necesitaban hacer licitaciones públicas de todas las decisiones que se tomaran en torno a la pandemia, para el control de la pandemia, ¿no? También sabemos que se hicieron contratos con las grandes televisoras, Televisa y con otras difusoras de radio, por lo que pues sabemos que hubo contratos que no se hicieron de manera transparente, ¿no? Sin en cambio, pues en la actualidad con el gobierno de López Obrador, pues la información es diaria. Sabemos que existen las conferencias vespertinas donde tenemos información de primera mano, que son especialistas y que no se está ocultando ningún tipo de información, lo cual sí marca una diferencia con lo que hubieran hecho gobiernos anteriores, que en realidad en este momento no sabríamos cómo se está llevando a cabo la política en torno a esta pandemia, ¿no? Pero sí lo sabemos porque ha sido prioridad informar a la gente y hacer una campaña de prevención. Sabemos que se inició desde mucho tiempo antes esta sana distancia, que la gente permaneciera pues en sus casas, aunque no se estaba todavía en fase 3. Esto permitió que en un momento no se saturaran los hospitales, que sabemos que están desmantelados, que tienen muchas deficiencias, pero se evitó porque se puso por encima la salud de la población. Entonces, sí es importante cuestionarnos, pues, cómo lo hubieran resuelto otros gobiernos, ¿no? Y cuál es la diferencia de cómo se está resolviendo ahora. Sí, también es muy importante también aclarar que el gobierno siempre ha tenido pues retractores. En el caso de este gobierno, pues es la derecha, ¿no? Porque lo que ha hecho Andrés Manuel con su política de austeridad y cero corrupción, pues es acabar con muchos negocios. Y ahora han estado golpeando desde el inicio de su gobierno, pero actualmente ahora con la contingencia sanitaria, lejos de sumarse a los esfuerzos del gobierno para contrarrestar y salir de esta crisis, lo que han hecho es aprovechar, como lo son los conservadores, aprovechar toda oportunidad para atacar. Han cuestionado las medidas, han cuestionado las formas, han cuestionado, pero simplemente es un cuestionamiento nada más para intentar evidenciar lo que no es evidente, que el gobierno está haciendo mal, porque pues están perdiendo muchos negocios que antes tenía. Por ejemplo, las televisoras ya no se han dado cuenta que no hay, como en gobiernos de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, grandes espectaculares del gobierno federal, pues a Andrés no le interesa eso porque no se tiene que pagar millones del presupuesto, entonces mejor lo hace de forma abierta, donde lo podemos ver gratis por internet, o sea, no tiene que pagar a alguien, a una televisora para que lo promocionen como lo hacían en gobiernos anteriores, y otros negocios que se han visto afectados por estas políticas, pues lo que han hecho con esta pandemia, con esta crisis, es aprovechar, dar información falsa, dar datos erróneos, incluso uh, hacer que la gente no haga caso, decirles que no hagan caso a las medidas oficiales, y eso nos hace ver hacia qué rumbo va el gobierno, ¿no? O sea, legítimamente está apoyando a la gente pobre, y también eso nos hace evidente las intenciones pues, precisamente de la derecha.
Pues la pandemia, como ya lo mencionan los compañeros, agarró a México después de 36 años de políticas neoliberales intensas que desmantelaron el sector salud y que también, como lo mencionaba Fernanda, dieron grandes condonaciones de impuestos a las empresas que más dinero han acumulado en este país. Ante ese panorama, lo que hizo el gobierno federal, pues fue defender primero los intereses de los pobres y lo seguirá haciendo en esta nueva normalidad. Es importante cuestionarnos cómo va a seguir la política económica de nuestro país después de esta crisis, de esta recesión económica mundial generada por el COVID-19. Lo que plantea el gobierno federal es sencillo y es algo que ha reiterado desde que comenzó en 2018. Mencionan que es terminar con la corrupción, defender a los pobres y crear derechos y no oportunidades. Así lo menciona nuestro presidente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues que ahora los ejes rectores del gobierno pues serán la justicia, la honestidad, la democracia y el bienestar de toda la gente. Se continúa con todo este proyecto que se inició de la austeridad republicana. Se continúa también, como ya les mencionaba, con el término de la corrupción, con el término de los beneficios de los grandes funcionarios. Desapareció el Estado Mayor Presidencial, que estaba compuesto por 8,000 elementos que cuidaban al presidente. Desaparecieron también empresas del Estado que eran improductivas. Y bueno, se están generando muchas oportunidades para los grandes negociadores de este país, pero siempre poniendo en el centro la legalidad y el bienestar de la gente. Lo que plantea ahora nuestro presidente es que no se puede seguir midiendo el crecimiento económico como si fuera una variable nada más aislada, sino que lo que se tiene que hacer es luchar por el bienestar y porque ese crecimiento económico que se ve en la producción, pues tenga una buena distribución entre toda la gente y así poder aminorar las brechas de desigualdad que existen en este país. Entonces, es muy importante que nosotros no olvidemos eso, que hay un proyecto que está avanzando, que es el proyecto de la Cuarta Transformación, que lo hace a través de proyectos regionales, como el Tren Maya, como el Aeropuerto de Santa Lucía, como la Refinería de Dos Bocas, que lo hace a través de los programas sociales, como las tandas del bienestar, las becas Benito Juárez, Sembrando Vida y todos estos programas, y que lo hace de la mano de la gente. Es por eso tan importante que nosotros sigamos convencidos de este proyecto y que lo sigamos defendiendo. ¿Cómo ven ustedes, compañeros? Sí, si bien sabemos que el hecho de que las empresas paguen estos impuestos o de que se den créditos solidarios a quienes están en la economía informal, no va a quitar las condiciones de pobreza, no va a sacar a México de la pobreza, sí es una brecha importante para generar mejores condiciones de vida. Esto es muy importante, ¿no? Porque ningún gobierno anterior ha buscado hacer esto. Entonces es importante que hagamos este análisis de cómo está yendo la política económica del país, porque sí es cierto, ¿no? Hay mucha propaganda en el que México no crece, México está estancado, pero crecimiento económico o desarrollo económico, ¿no? ¿Esto es para la gente o qué es lo que está creciendo en México, ¿no? Porque, por ejemplo, en los datos de empleo no se encuentran quienes están trabajando en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Que ha sido una salida para que los jóvenes puedan emplearse. Entonces hay mucha información que está pues puesta de esa manera para que pueda manejarse y de esa manera no se vea realmente lo que está pasando en el país. Pero es necesario que hagamos ese análisis, que tengamos bien claro, pues que si bien estos hechos no están cambiando, pues fundamentalmente las condiciones de pobreza, sí están haciendo una distinción, están mejorando las condiciones de la gente y que si bien, por ejemplo, esto de los impuestos no es una reforma fiscal, esto sienta las bases para que en un momento se pueda llevar a cabo alguna reforma, ya que esto de que las empresas paguen lo que deben, que quienes generan más ingresos, pues es lo equivalente a que sea una recaudación tributaria progresiva, ¿no? Esto se da en los hechos y tal vez no de manera legal, pero se puede llevar a eso, ¿no? Entonces varias
implementaciones, varios mecanismos que se están llevando a cabo actualmente en la crisis pueden llevar a que esto funcione para el proyecto de la Cuarta Transformación. Bueno, y es también... No, perdón, Christopher, adelante. Gracias, Brenda. Pues sí, es un hecho que pues hay un cambio pues muy importante en lo que está pasando en México. Ahora es, pues yo pienso el momento en donde pues uno sí se debe de poner a cuestionar pues qué es lo que pasaba antes y qué es lo que pasa ahora, ¿no? Ya Brenda ha mencionado pues el panorama que ha habido y pues lo que ahora se busca hacer con la democracia, acabar con el fraude, que haya respeto para todos, no actuar con discriminación, que pues es uno de los puntos importantes que siempre ha hablado Andrés Manuel, es decir, que todos tengan pues piso parejo, ¿no? Que no haya corrupción, que todos tengan en cierta medida pues cierta oportunidad, que haya pues mejor distribución de los ingresos. Y pues también ha mencionado mucho esto de que pues no va a aumentar los impuestos, ¿no? Es un hecho que pues hasta ahora no ha pasado, ¿no? No ha habido ese, pues sí, ese aumento que pues en otros momentos de México pues sí se han dado, ¿no? Pero todo esto pues lo tenemos que ver como una cadena de, pues sí, de lo que está haciendo Andrés Manuel para cambiar las cosas que pues se venían haciendo bajo el neoliberalismo, ¿no? El desmantelamiento de pues diferentes sectores de la producción de México, la concentración de las ganancias que pues trae en sí pues la corrupción, ¿no? Pero pues esto pues se puede combatir, ¿no? Ya es un hecho lo que ha mencionado Fernanda, que pues sí se busca a que las empresas pues cumplan con sus deberes de ingreso, ¿no? Y pues todo esto pues también es parte del plan nacional que Andrés Manuel tiene. Pero pues también es importante mencionar que hay una guerra pues mediática por parte de la derecha, como lo ha mencionado Ernesto, que pues sí nos pega a todos, ¿no? De alguna u otra forma es por la cuestión ideológica, por lo que nos pega, ¿no? Por una cuestión, pues hasta cierto punto moral, en donde pues si nosotros pues si no tenemos las cosas claras o no tenemos pues los elementos, pues fácilmente pues sí podemos ser pues de cierta forma pues engañados o pues sí caer en esos juegos que yo diría que son pues muy superfluos, ¿no? Que no dejan tener un análisis que pues yo pienso que merece la pena en estos momentos. Lo que menciona Christopher es fundamental para el análisis, este tema de la guerra mediática, porque lo que ha sucedido a raíz de la pandemia por COVID y a raíz del triunfo de Andrés Manuel, pues es que se han tocado intereses muy profundos de la oligarquía mexicana y de las empresas transnacionales. Todo esto ha generado pues un enorme descontento de la gente que ya no tiene los privilegios que antes tenía. Y bueno, como han respondido a ello es mediante una guerra sucia y una guerra mediática. Recordemos que la información se ha convertido en un negocio. Los grandes medios de comunicación reciben muchas veces el famoso chayotaje del sector político para que así se dé pues una simbiosis entre el sector político y el sector de la información para engañar a la población. Eso es lo que ha sucedido durante mucho tiempo en este país. Entonces, ¿qué tenemos? Que actualmente, pues estos sectores que les comento, la oligarquía, están protestando. ¿Pero por qué protestan? Porque se terminaron sus negocios, porque se está terminando la corrupción y por el fin de la condonación fiscal, como ya lo mencionábamos. También a raíz de la pandemia, pues se busca deslegitimar al gobierno de Andrés Manuel y deslegitimar las medidas sanitarias que se han tomado. Tan es así que televisoras como TV Azteca, a través pues de sus títeres, de los periodistas,
Han llegado a decir que no le hagamos caso a Hugo López-Gatell, ¿no? Cayendo en una irresponsabilidad social terrible y bueno, que merece una sanción por parte de la gente y por parte también de los políticos. Entonces, eso es lo que tenemos ahora, una guerra mediática. ¿Ustedes qué piensan de eso, compañeros? Sí, es una reacción de pues, de una clase que fue privilegiada por mucho tiempo por estos negocios, por ese dinero que era producto del trabajo de la clase trabajadora, precisamente que ahora se les está distribuyendo esa riqueza para mejorar las condiciones de vida de una gran parte de la población que vive mal. Y pues esta gente que ha sido afectada, pues ha salido a reaccionar desde mucho antes de que Andrés Manuel fuera presidente. O sea, constantemente bombardeaban que era un peligro para México, que estaba loco, que sus medidas nos iban a llevar a la pobreza, que íbamos a ser casi casi Venezuela, como si ser Venezuela fuera malo, que íbamos a estar aislados como Cuba, cosas así, desde los comentarios más ignorantes hasta pensamientos un poco más elaborados, precisamente por gente que pues, viene de universidades que también tienen sus intereses y se han visto afectados, pues han maquilado toda esta guerra mediática en contra de un gobierno legítimo. Tanto es así que Andrés Manuel se vio en la necesidad de de transmitir cada mañana, de lunes a viernes, pues cómo va el gobierno, rendir cuentas, para así hacer un contrapeso a toda esa desinformación. Porque si nos damos cuenta, los medios más populares, pues no hacen más que cuestionar al gobierno de una forma, pues, donde ya se cae en el descaro de, pues, que se ven los intereses, ¿no? Porque buscan cualquier cosa como para atacarlo, decir, lo estamos viendo. Por ejemplo, en Twitter, es prácticamente 24/7 que publican y publican cosas, insisto, muy absurdas, ya hasta vulgares en contra del gobierno y cosas así. Incluso como Pedro Ferriz y Hart ha llamado prácticamente a una insurrección, es decir, que si nos acercamos al comunismo, ¿qué tan de acuerdo estamos en dar un golpe de Estado? Pedro Ferriz, que lo ha dicho abiertamente, Fernanda Familiar, que igual, o sea, todo ese de Grupo Imagen, incluyendo Ciro Gómez Leiva y todos esos pseudo periodistas, pues tienen una actitud golpista. Es por la parte, digamos, del periodismo en México. También tenemos a un grupo empresarial que son obviamente los afectados directamente, pues también salen a decir que están atentando contra la libertad, que están atentando contra el libre mercado, están atentando contra la economía, que ya, que casi casi ya se van a nacionalizar todo, cuando Andrés Manuel nunca ha planteado eso, nunca se ha planteado algo más, algo diferente, simplemente pues que se tiene que hacer las cosas pues, como deben de ser, ¿no? Como lo estipula la misma Constitución, porque somos una república, pues como lo dice la ley, o sea, no solamente ellos le roban al trabajador gran parte de su trabajo, sino que además violan las leyes con las que ellos están de acuerdo en vivir. También, por ejemplo, aquí ellos apoyan en partidos políticos, en grupos políticos en concreto, para poder tener el poder político controlado, el cual pues se ha sabido mermado. Algunos, por ejemplo, el PRD se está muriendo, el PRI también, pero por ejemplo han resurgido otros que son la piedra angular de este grupo para dar un golpe al gobierno legítimo. En el caso podemos tener el claro ejemplo del partido de oposición en México, que tiene tintes fascistas, que es el PAN, que es muy contradictorio, ¿no? Porque están en contra del aborto, pero pues no hace nada en contra de muchos funcionarios que están en la trata de blancas, no están a favor de las energías limpias, pero están en contra de que se haya prohibido el fracking, ¿no? Están como una especie de esquizofrenia, pero lo que único que hacen evidente es que pues tienen sus intereses y cualquier circunstancia es buena para atacar, como la manifestación en los coches de lujo,
de una gente que está en contra de Andrés Manuel, porque nos va a llevar al socialismo, donde evidentemente no saben qué es socialismo, y, y eso, ¿no? Y las manifestaciones de personas que, pues no, de hecho, si tú las ves, muchas de esas personas no tienen ni la remota idea de lo que están diciendo, pero sí, lo único que quieren hacer es una confrontación de las personas, o sea, que se desestabilice el gobierno para que puedan aprovechar este golpe, esa ruptura entre la gente y puedan aprovechar. Lo que está haciendo el gobierno es amarrar muchas victorias, o sea, que ya sean, muchas leyes sean constitucionales, para que a pesar, y ojalá no, en los gobiernos que sigan, gane la derecha, no pueda revertir eso. Pero para eso falta que la gente esté consciente de lo que está pasando, de lo que implica estas leyes, de lo que implica tener un gobierno democrático, porque mucha gente, pues aunque no es de la derecha, la personas así, digamos, de a pie, que son igual trabajadores, tienen sus dudas al gobierno, porque tanta información, tanta desinformación, mejor dicho, de esos medios, hace que la gente dude. Entonces, cuando llegue alguien y diga, los engañe, pues es muy fácil que los manipule, porque también gran parte de la población mexicana no tiene una educación correcta, como debe de ser, porque pues también se ha golpeado todo. También se ha golpeado el sector educativo, o sea, el neoliberalismo ha golpeado todo. Entonces, que un gobierno que diga que va a acabar con eso, pues es muy significativo y debemos estar, pues, muy, no agradecidos, sino debemos estar conscientes que es un gobierno diferente y pues tenemos una oportunidad pues de mejorar las condiciones de mucha gente, porque insistir que la mitad de la población de México está en el umbral de la pobreza no es poca cosa. O sea, mucha gente literalmente se muere de hambre por estas medidas y esos periodistas lo único que, que les interesa es defender los intereses de sus patrones. Pues es muy cierto todo esto que menciona Ernesto, todas estas expresiones de los grupos que han sido afectados por la cuarta transformación, pero que durante años ellos formaron su riqueza a costa de la clase trabajadora, de la clase campesina y bueno, de todos los pobres de este país. Lo que tenemos entonces es una oportunidad histórica, como él lo menciona, para cambiar de raíz y de fondo el problema de nuestro país. Pero eso solo sucederá si hay organización social. Fernanda mencionaba al principio de esta discusión que la crisis por la pandemia del COVID puede servir para dos cosas. Puede servir para retornar las políticas neoliberales y agudizarlas, o puede servir para radicalizar el proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Y eso solo dependerá de la organización popular y de lo que quiera el pueblo de México. Por eso es tan importante que la gente esté informada, que no caiga en el juego sucio de la derecha con tintes fascistas, como lo menciona Ernesto, y bueno, que busquemos siempre tener a la ciencia por delante, que sea la ciencia la que rija nuestro actuar político y que bueno, nosotros como estudiantes, como trabajadores, como amas de casa y como los distintos sectores que componen a la sociedad mexicana, estemos conscientes de lo que sucede en la realidad. No sé si alguno de mis compañeros quiera agregar algo más para ir cerrando esta discusión. Bueno, pues agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Recuerden que nosotros somos La Iguana en su Piedra, militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube como La Iguana en su Piedra y en Facebook como La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil. Nuestro programa de radio se transmite los sábados a las 5 de la tarde por Radio AMLO y bueno, los invitamos a escuchar nuestras posteriores cápsulas y también nuestra cápsula anterior que está disponible en estas páginas. Muchas gracias por habernos acompañado y en las posteriores cápsulas seguiremos discutiendo los problemas más latentes de nuestro país y que es necesario que se haga un análisis de ellos. Nos vemos.